Hoy traemos al canal al Omoda 5 2025. La actualización de este SUV de la marca Omoda ya llega al canal, nos los habéis pedido muchísimo porque el anterior vídeo, que fue hace unos 5 meses, donde probamos la versión inicial que llegó a España del Omoda 5, ha sido ya actualizado, ha sido retocado en algunos temas, sobre todo de motorización, para tener unas emisiones mucho más eficientes aquí en Europa. Así que en el vídeo de hoy vamos a probar este Omoda 5 térmico, gasolina, etiqueta C, no hay hibridación alguna ni ningún tipo de ayuda electrificada para obtener un tipo de etiqueta. Algo que hablaremos a lo largo del vídeo de hoy, que puede ser uno de sus problemillas para la venta. Sin embargo, tenemos este acabado premium que está llegados a los 29.900 euros, un precio muy pero muy atractivo, y tenemos una versión menos equipada que está por un precio un poco más bajo y que puede ser también una muy buena opción de compra. Así que nada, dentro intro y empezamos. Comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este SUV con este diseño diferente, rompedor, y que bueno, para muchos puede ser un diseño muy aprobado, muy a gusto, pero como es algo tan subjetivo, pues hay otras personas que seguramente no les gustará. Tenemos estas características ópticas delanteras que van aquí hacia un lateral, bastante bajas. Aquí lo podéis ver, y la parte diurna en la zona alta. Vemos las letras Omoda y todo este carenado de muy gran dimensión también en toda la parte del frontal. También vemos estas entradas de aire aquí en la parte baja para refrigerar, y el radar en esta zona. Bastante bajo lleva el radar en este coche. Aquí vemos los sensores también integrados y la cámara frontal que va justo aquí. Vemos este detalle así en plata que le da este toque como diamantado al carenado y le da un toque muy elegante. Un capó que tiene mucha elevación en la parte central donde están las letras de Omoda, y aquí en esta zona sí que baja la tensión y automáticamente lleva a la arista del lateral. Un lateral que poco ha variado en este coche. Únicamente tenemos nuevo diseño de llantas. En este caso llevamos estas llantas con un diseño más aerodinámico en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 215-55 de perfil. En este caso van firmados por Kumho, una muy buena marca de goma, así que irá muy bien aplomado en la carretera. Eso lo veremos ahora. Vemos en este color azul, pues no destaca los toques en negro mate, en este caso que llevan los pasos de rueda y taloneras, pero tenemos los acostumbrados diseños de SUV con estos pasos de rueda marcados en plástico y también en la chapa. Esta zona de aquí abajo tiene una ligera tensión, al igual que esta zona de chapa va muy limpia, pero automáticamente tenemos esta cintura, esta línea que ya llega al piloto trasero en este pilar C. En cuanto a diseño, si no habéis visto el vídeo de hace unos días del Omoda eléctrico, pues básicamente es el mismo modelo. Y aquí vemos también en la saga cómo llevamos esta pequeña cola de pato aquí como alerón, y este alerón que mejora también la aerodinámica. Llevamos antena tipo aleta de tiburón y un techo practicable, techo solar, que lo lleva este acabado premium. Las barras en el techo en color plata, y en la saga encontramos estos pilotos traseros que van a todo lo ancho del coche con las letras Omoda en la parte central. Aquí Omoda 5, y no llevamos ningún tipo de inscripción diferente, que en la anterior versión, antes de esta actualización, sí que llevaba allí un anagrama, pero en esta generación ya no lo lleva. Generación más que generación, es una actualización del modelo. Aquí vemos estos paragolpes con este difusor, con estas falsas salidas de escape, y esta zona también un poco más deportiva en la zona central. Aquí vemos
el tapón para el repostaje de gasolina, tenemos un depósito de 51 litros gasolina. ¿Y qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el Omoda 5? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos pulsador, el portón es eléctrico y aquí encontramos quizás uno de los handicaps más negativos para este modelo, que es la capacidad de maletero. Tenemos 370 litros de capacidad mínima y 1179 de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 60-40. Si vamos a números y a prestaciones, obviamente estos números ya te resaltan a la vista y te puedes preocupar en cuanto a la capacidad, pero ya os digo que es un maletero que se puede aprovechar muy bien. Además llevamos una bandeja que podremos regular en altura y así no preocuparnos. En este caso esta bandeja no, pero sí que tenemos aquí el riel en el plástico para tener una doble altura, y lo mejor de todo es que justo debajo llevamos una rueda tipo galleta para una emergencia, y eso también es un punto muy a favor. Llevamos iluminación LED de luz fría en un lateral, en el lateral izquierdo, y un conector 12 voltios también disponible. Una boca de entrada bastante generosa, una altura muy típica de SUV, y esta bandeja que es bastante simple, tiene un entramado bastante normalito, y toda esta zona de plástico que cubre toda la zona de chapa cuando está el maletero y el portón cerrado. La verdad es que es un maletero que a nivel de cifras te puede resultar escaso, pero ya os digo que aquí entra fácilmente maletas para viajes para 5 o 4 pasajeros y también carritos de bebé, así que es un maletero que al uso lo veo bastante bueno. Si vamos a números y cifras de otros modelos de la competencia, sí que destacan mucho más, pero este maletero tampoco lo veo tan negativo. Así que vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, una apertura correcta, no tenemos 90 grados, pero aún así tenemos una buena entrada. Mido 1,77 y he entrado sin ningún problema. Aquí en cuanto al techo tengo 3 dedos de separación y buen espacio para las piernas. Extender las piernas lo justito, porque tenemos allí un pequeño escalón justo debajo de los asientos y nos junta automáticamente el pie con el asiento y no es tan cómodo. Sin embargo, llevo aquí más de 4 dedos de separación a las rodillas, una banqueta en esta polipiel que da buena sensación, buena terminación, el mullido es intermedio, las lumbares no sujetan nada y el respaldo, pues bueno, también intermedio, así que tenemos una dureza intermedia en general. Tenemos buena visibilidad, aquí tenemos un buen cristal, muy ancho, con poca altura, no llevamos ventana custodio en el pilar C, aunque aparente con ese diseño que lleva, pero no lo tenemos. Y a destacar, tenemos buenos acabados, buenos materiales, mullidos, aquí inserción en brillo, aquí también buen acabado, toda la zona donde hay tacto inicial tenemos elevalonas eléctricos, todo con muy buen remate, y la zona ya intermedia de la puerta sí que ya es plástico duro, pero está muy bien. Para ser una marca generalista, ya os digo que este diseño y este acabado de las plazas traseras, muchas marcas europeas quisieran tenerlo y no lo hacen, ¿vale? Así que está muy bien en esta polipiel, buen remate. Sí es cierto que esta zona es más delicada a los rayujos y a las manos, se marca mucho al ser brillo, pero bueno, hay una buena mezcla de diseño para intentar no ser tan llamativo, ¿no? Además llevamos una tira LED que podemos personalizar con iluminación, al igual que las puertas delanteras, así que un punto muy bueno. En este caso, bueno, vemos aquí en la zona central una única salida de aire sin regulación de temperatura, 2 puertos USB A y USB C, y aquí falsos botones, están los espacios, porque en la versión por ejemplo eléctrica, la Omoda 5 eléctrico, sí que lleva aquí los botones de la calefacción de los asientos traseros. Para las familias no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix con canaleta, así que podremos anclar nuestra silla sin ningún problema. Tenemos top tether, por supuesto, y no nos cargaremos con los ganchos del Isofix el tapizado, así que cuidaremos muy bien este asiento. Aquí nuestro reposabrazos con 2 portalatas, no lleva más nada, el mullido es correcto. Vamos a ver qué tal es la plaza central. Y bueno, sorpresa, es un mullido más suave incluso en esta zona intermedia, es
cómodo, y el respaldo sí es algo más duro por este reposabrazos, ¿no? Sin embargo, el suelo no llega a ser totalmente liso, pero tenemos aquí una buena forma para llevar las piernas juntas en viajes puntuales, y 3 adultos en mi contextura podrían viajar con relativa facilidad. Aquí un dedo de separación y aquí 3 dedos de separación, así que según cómo regulemos estos asientos podremos ir mejor o menos cómodos en nuestros viajes. Aquí, por supuesto, el respaldo, al ser así mullido, no tendríamos mucha molestia en caso de pegar con las rodillas en esa zona. Llevamos bolsillos aquí en los respaldos y en las puertas también con tamaño generoso de botellas. En esta zona alta sí que llevamos la iluminación, muy útil para iluminar toda esta zona trasera, y no hay mayor detalle, así que ¿os parece si vamos para adelante? Plazas delanteras, tenemos acceso muy bueno, cerramos puerta, buen ajuste, tenemos el mismo diseño y material, mullido, todo con buena polipiel, todo con buena integración. La verdad es que me gusta, apenas notamos cualquier crujido. La verdad es que está muy bien ajustado y me gusta. Es un coche que no olvidemos que es de marca generalista, llega Omoda a España a ofrecer sus modelos a un precio bastante competitivo y la verdad es que a un nivel bastante alto. Toda esta zona también en tono madera brillo, estos elementos también en otro tono más gris, va integrado también en el salpicadero, donde han claustrado aquí las 2 pantallas, que tiene buena resolución, pantalla multimedia y cuadro de instrumentos, y en esta zona tenemos la botonería para ajustar iluminación y el volumen, algo que en la parte también del Omoda eléctrico lo comenté, que a mí no me ha resultado interesante esta solución, sobre todo el volumen que esté en este lateral, me hubiese gustado en esta zona. Una zona de consola que también es nueva para esta actualización, llevamos aquí carga inductiva con ventilación, 2 portalatas, y aquí una botonería que está en nueva ubicación, donde ajustamos clima, desempañantes, warning, el modo de conducción Super Mod y el apagado y el encendido de la pantalla. Aquí tenemos un pequeño hueco que está todo muy bien rematado, bien gamusado para evitar ruidos. Aquí podremos guardar la llave o cosillas, la billetera, algo. Y con todo este diseño y entramado de efecto madera que le sienta muy bien. Aquí una guantera refrigerada con luz LED fría y podremos llevar allí lo que queramos, una botella, y va a ir refrigerado. Como reposabrazos tiene buena altura, no es regulable ni en altura ni en profundidad, ya que está fija, es la tapa. Y aquí en la zona baja tenemos también el desactivar el airbag del copiloto, que va justo aquí en la zona central, y los conectores USB A y C, y aquí el conector 12 voltios en este lateral. Tenemos aquí un ganchito para colgar una mochila, un bolso que no pese más de 3 kilos, y la guantera que tiene una dimensión buena para documentación y alguna cosilla más, y los bolsillos generosos en las puertas. Para el acabado premium llevamos equipo de audio Sony, un punto también muy bueno para este interior y el confort general del coche. Un confort y unos acabados increíbles, todo muy bien ubicado, muy europeo el diseño, a pesar de que sea una marca china, pues está bastante acorde el diseño a los gustos, en mi humilde opinión, del cliente europeo. Un volante con buen tacto, un grosor correcto, aquí con las letras Omoda, muy elegante, y sí que los mandos tenemos este toque en efecto brillo, negro brillo, con controles ápticos, y no es algo que a mí me sea algo positivo del todo, ya que a la mínima tocas y cambias de emisora, de volumen. Es un tema bastante, bueno, para gustos colores, ¿no? Vemos este tercer radio, también en negro brillo, con buen remate, y achatado el volante aquí en la zona baja. La palanca de cambios va justo aquí, como en otras marcas, por ejemplo la marca de la Estrella, que también lo lleva aquí, Renault también, y bueno, aquí llevamos el sistema también de monitorización del conductor para ver si estamos fatigados, distraídos, lo lleva justo aquí por encima del volante, en la piña, y aquí tenemos iluminación, intermitentes, limpias, todo integrado en este lateral. Tenemos regulación de volante tanto en altura como en profundidad,
Y en esta zona llevamos todo el sistema de luces principales, que son luces automáticas, antinieblas, y el freno de estacionamiento que va aquí activado con una palanca. Tenemos pedales en goma, no hay ningún tipo de integración en aluminio ni nada. En este acabado premium llevamos un techo solar practicable que se abre y se cierra, y tenemos esta cortinilla para tener mayor privacidad. En cuanto a espejos, aquí tenemos estos bellos espejos con efecto de LED en luz fría o luz cálida, con muy buen tamaño. La verdad es que un buen detalle, y todo el centro de iluminación en esta zona con el espejo también para ver hacia la parte trasera en conducción, ¿vale? Tenemos un buen coche, se nota buen remate, buena iluminación, buena visibilidad. Aquí tenemos una pequeña ventanilla custodia que nos permite al momento de girar tener siempre algo de visión, a pesar de que llevamos ahí el espejo, sí que tenemos algo de visibilidad junto con el pilar A para no ser tan intrusivo. La verdad es que tiene muy buen detalle, cuadro digital, el infoentretenimiento con navegación. La verdad es que está todo muy bien integrado y muy bien hecho. Unos asientos tipo bucket, así muy deportivos, la verdad es que se ven bastante bien y sujetan muy bien. Son confortables, son regulables de manera eléctrica para encontrar nuestro modo más confortable y seguro. Así que nada, aquí tenemos el botón de encendido, nos ponemos ya en marcha a ver qué tal va este nuevo motor en la carretera. Bueno amigos, empezamos ya esta parte dinámica al volante. Estamos en este tramo sin asfaltar para ver los ajustes del coche, la suspensión. Notamos una suspensión algo más firme, pero no transmite grillos ni desajustes en el interior. Es una unidad nueva, como de costumbre, pero si tiene algún tipo de problema en la suspensión, en algún ajuste, siempre va a salir, así sea nuevo o con más kilómetros. Pues nada, esta actualización tenemos el mismo motor 1.6, pero con una bajada de potencia. Estamos hablando de 145 caballos y 275 Nm par. Tenemos una caja automática de 7 velocidades que para mí es el mayor problema de este coche, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque es una caja que podría ser un poco más rápida, sobre todo en el momento que hacemos los cambios para aparcar o para hacer algún tipo de maniobra. Es muy lenta en el momento de reaccionar, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia con ello. No es un tema negativo, porque el coche en funcionamiento va bien, pero sí que a lo largo del tiempo te podrás encontrar con ese pequeño problema y lo llevarás a un tema general del coche. No, es la caja de cambio, porque luego el motor, a pesar de que le hayan bajado la potencia, no le noto excesivo cambio a ser un coche más lento en exceso, para nada. Es un coche que se mueve con soltura, no es corte deportivo, no estaremos esperando un coche que reaccione y te pegue una patada increíble. Obviamente también en el momento que vayamos con más peso, más personas o equipaje, se va a notar. Es un coche que, al ser automático, también en el momento que pises más a fondo notarás como el coche le va a costar más, y ahí es donde entra el tema de la caja. Si fuese una caja un poco más pulida y que entre más rápido los cambios, yo creo que actuaría mejor sobre este coche. A ritmos normales y a ritmos tranquilos es un coche que te va a cumplir, pero vamos, una nota muy alta, porque no lo vas a notar, no vas a estar preocupado por reacciones ni nada. Pero si eres de las personas que tienes el pie un poco pesado y quieres una reacción más rápida, más deportiva, lo vas a notar rápidamente, pero por esa reacción del cambio. Por el motor, aceleramos y ya automáticamente responde. Es un motor turbo, pero que la caja de cambios hace que no sea tan inmediato esa respuesta. Tenemos modos de conducción, algo también que ha incorporado Moda en esta actualización y que me parece un auténtico fiasco. Perdonar, pero es que me parece súper raro. Si pulsamos aquí en los modos de conducción, activamos el modo Sport. Se nos activa este ruido, porque es un ruido, ni siquiera es un sonido agradable.
para simular el supuesto ruido de motor, pero es como si fuese un sonido de videojuego de hace 20 años atrás. Tenemos aquí una recreación que sí, es bastante chula, incluso puedes cambiar digamos los fondos, ¿no? El mapa en sí para tener eso, pero ya os digo que en el momento que quieras activar el modo Sport desde este botón se nos queda con este ruido de fondo que para mí es terrible, terrible, pero hay soluciones. Si pulsamos tenemos las versiones Sport, que aquí va Sport a secas sin esta recreación. Tenemos los modos Eco y modo Comfort o modo normal, que ya son los modos más equilibrados, depende de lo que quieras, menores consumos o un modo más equilibrado sin tener que recurrir a un modo deportivo 100%. El modo deportivo es el que siempre a mí particularmente me gusta porque tengo la reacción inmediata del acelerador y en este caso se agradece. En este Omoda sí que he hecho en falta una hibridación al menos ligera para obtener una etiqueta Eco, una etiqueta que beneficiaría muchísimo a la compra y a la venta por la parte de la marca de este modelo. Sin embargo, es un coche que se está viendo mucho en las calles por su precio seguramente y también por su diseño, un diseño diferente y además un interior muy bien rematado y muy bien equipado. A nivel de suspensiones tenemos unos aplomos correctos, busca siempre los apoyos en curva, sobre todo sin restar el confort para nada y con un aplomo muy correcto. La dirección transmite lo suficiente, en modo Sport sí que va un poco más durillo, pero todo a nivel electrónico. No hay una comunicación en pleno para conducción deportiva, tampoco lo busquemos, pero sí que vas a tener un nivel de confort muy alto. Buenos espejos exteriores con buena dimensión, tenemos detección de ángulo muerto, ayudas a la conducción, detección de peatones, cambio involuntario de carril, también tenemos lectura de señales de tráfico que incluso podremos desactivar para que no nos dé la chapa como estamos acostumbrados, y tenemos una buena lectura de visión en el espejo interior para el cristal trasero. Una altura correcta, no interfiere muchísimo lo que es la caída tipo coupé, así que tenemos eso muy bien cubierto. Además llevamos cámaras 360 con sensores, así que en el momento de aparcar no tendremos mayor problema para el uso de este Omoda 5. A ver, a nivel de consumos estamos en una media ahora mismo de 6 litros de media. Un consumo que ha mejorado mucho, pero mucho. Así que ¿vale la pena o no vale la pena esta baja de potencia en este motor, en esta actualización? Yo creo que sí, que resta un poco ese par que tenía el otro motor. Bueno, pero sinceramente para el uso que le vas a dar al coche no es excesivamente necesario tener eso a cambio de tener unos consumos más contenidos, ¿vale? Eso a mí me ha gustado. Autonomías, estamos hablando de una media de 650 kilómetros con un depósito de 51 litros de gasolina y lo tendremos resuelto con esa autonomía en general. Os recuerdo, no hay ningún tipo de hibridación ligera, ni de 12 voltios, ni 48 voltios, ni nada, ni hibridación normal. Aquí vamos a puro motor, turbo, gasolina de toda la vida y eso sí, etiqueta C. La frenada tiene un recorrido correcto. En el momento que pisamos el pedal notamos que no hay ningún tipo de ayuda electrónica ni regeneración, con lo cual es un punto muy positivo. Si aún te reniegas un poco a este cambio de coches electrificados, pues este puede ser tu coche. A nivel de usabilidad tenemos buena visión del cuadro de instrumentos, sin embargo depende cómo lleves el volante, te puedes tapar gran parte de la información del cuadro de instrumentos, como en este caso llevamos la hora y la posición de la caja de cambios que está muy elevada, así que en mi posición de conducción no lo veo, tendré que bajar un poco la mirada y eso es un punto que se podría mejorar, al menos mejorando la configuración de las visualizaciones. Si pulsamos aquí solo nos cambia el ordenador de a bordo. Y el cuadro multimedia e infoentretenimiento muy correcto, con toda la visibilidad posible de todo lo que llevamos, pero el control de clima se usa únicamente desde la pantalla. Tenemos aquí estos botones de accesos rápidos con los desempañantes y la configuración, pero de accesos rápidos al sistema que se tiene que hacer uso desde la propia pantalla, algo que a día de hoy yo creo que podría estar algo mejorable. Y bueno, nada amigos, ya con todo este repaso al volante, pues ya solo nos queda detenernos y os cuento mi veredicto final.
Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Omoda 5. Un Omoda 5 que ha sido actualizado muy pero que muy rápido, porque a nivel europeo necesitan tener un tema de emisiones muy bien controlado. Y en este caso han tenido que hacer las modificaciones pertinentes en el motor, bajando un poco la potencia, pero obteniendo el toque de emisiones necesario para poderse ofrecer aquí en el mercado europeo. Esta versión premium está en el entorno de los 29.900 euros, un precio que para el tipo de coche, dimensiones, espacio y equipamiento lo veo, vamos, ideal, un precio muy bueno. Esto sin promociones ni descuentos, ojito. ¿Qué mejoraría en este coche? Pues intentaría mejorar un poco lo que es la capacidad del maletero, ya que a nivel de números puede resultar muy negativo al momento de decidirte por el coche. Sin embargo, os invito a que lo probéis y que miréis bien el tema maletero, porque allí entran maletas y carritos de bebé, que es, digamos, el uso normal de un coche de este estilo más familiar. A nivel interior, de espacio, 5 pasajeros y de uso, muy correcto. Algo que mejoraría sería la caja de cambios, una caja de cambios que a mi gusto me parece un tanto lenta entre cambio y cambio. Tarda en reaccionar y hace que todo parezca ir más lento de lo que podría ser. En cambio, en el motor, a mí particularmente no me ha disgustado para nada. En comparación, hace unos meses cuando he probado el primer motor, tampoco he notado excesivo cambio. Sí, ha reducido un poco su potencia, pero no ha sido tan negativo como yo pensaba que iba a ser. Pero sí he notado que la caja de cambio puede ser muy pero que muy mejorable. Así que nada amigos, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme aquí en los comentarios vuestra opinión y vuestras dudas, y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejarnos vuestro like. También tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches, en nuestra web supermotor.online, y también de motos. Y también tenéis la actualidad del día a día del motor en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.